vamos a tocar un tema muy especial que titula Bautismos abriendo los cielos. Bautismo abriendo los cielos. Invito a los niños que pasen a su escuela dominical, al segundo piso. Pueden ir pasando por detrás de la cámara. Pueden estar ahí pasando. Vamos a ver el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo 3:10. Libro de Mateo, capítulo 3, versículo 10. Me dice amén cuando esté ahí, por favor. Dice la palabra del Señor, Mateo 3:10. Y ya también, ¿ya están ahí? Voy a esperarlos un momentico más, que quiero que lean conmigo. Mateo 3:10. Muy bien. Quiero darle una bienvenida muy especial a la célula, amados hermanos, que viene de Jamundí, la célula de mi hermana allí, Sonia. Que Dios los bendiga por su esfuerzo, que vienen desde Jamundí hoy a acompañarnos. Bienvenidos, nos alegra tenerlos acá. Muy bien, Mateo 3:10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto o buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 11. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador, dice, está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja que fue en el fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. ¿Qué fue abierto? Los cielos después del bautismo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Señor bueno, gracias porque tú te complaces en la obediencia de tus hijos. Gracias por cada persona que viene hoy, pero gracias por cada persona que está tomando hoy la decisión de bautizarse, que tomó ya antes la decisión de bautizarse, y gracias por aquellos que van a tomar la decisión de hacerlo, Padre, porque entendemos que lo haces para salvarnos, para unirnos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La vida cristiana tiene muchas doctrinas. La Biblia nos enseña muchas doctrinas que pertenecen a la vida cristiana. Pero creo que hay una doctrina central, principal, que supera a las demás. Y es la doctrina de la salvación. Porque usted puede aprender una doctrina como la doctrina de la prosperidad y prosperar, pero si no se salva, ¿de qué le sirvió? ¿Cierto? Usted puede aprender doctrina de la sanidad y que Dios le sane el cuerpo un día, pero cuando muera no se salva. ¿De qué sirvió esa sanidad? Así que la doctrina de la salvación se hace muy importante, porque el fin principal por el cual estamos buscando a Dios definitivamente es salvación. Y aunque la salvación es un ramillete que trae todo lo que hablé antes, también trae prosperidad, trae sanidad y trae otras cosas, lo principal es que usted y yo vayamos al cielo.
Amén. Y el tema que estamos tocando hoy es referente, está alineado con el tema de la salvación. Así que se hace un tema bastante importante entender, escuchar y procurar obedecer este tema. Es bien tremendo. En este pasaje que acabamos de leer, es Mateo, lo escribe Mateo, y Mateo escribe a los judíos. Entonces el público que quiere enseñarle a Mateo a los judíos, y los judíos sabían o tenían un conocimiento del bautismo como un compromiso. Cuando alguien quería hacer un cambio. Entonces Mateo empieza a mostrarle el bautismo de Jesús en los primeros capítulos. Se quiere decir que Mateo quería mostrar que seguir a Cristo era un compromiso. Amén. Entonces hay una palabra que se usa para aquellos que siguen a Cristo sin compromiso, y es simpatizante. Pero Mateo quiere mostrarnos que no solo debemos ser simpatizantes del Evangelio de Jesucristo, sino que debemos estar comprometidos con Jesús. Y aparece un personaje de esos personajes que son bien particulares, y es Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre que es muy parecido a Elías del Antiguo Testamento. Vestía como Elías, ¿cierto? Ropa de cuero de animal, con un cinturón de cuero, y comía miel salvaje. Esa miel que habla ahí son dáctil, es una pepa, no es la miel que nosotros pensamos miel de abeja, es una pepa, un dáctil. Y él comía este fruto, y que los judíos lo mostraban como miel. Y lo comía y vivía de esto. Era bien particular este hombre. Y vino a anunciar al Mesías. Y dice que Juan aquí compara a los hombres como árboles. En el versículo 10. Compara a los hombres, a los seres humanos los compara como árboles. Y el juicio de Dios lo compara como un hacha. Y dice, ya el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado. Y luego usa una figura allí para hablar del infierno, y será echado al fuego. Interesante. Entonces, para empezar a hablar de esta doctrina de la salvación, se requiere hablar de una doctrina que es dura hablar, que es la doctrina de la condenación. Lógicamente, si hay salvación, hay condenación. No existiría la doctrina de la salvación si no existiera una doctrina de condenación. Pero es precisamente el versículo 10, es bien fuerte, bien tenaz, pero es bien real. ¿Sí o no? Y todos los seres humanos, en algún momento de la vida o en gran parte de la vida, vivimos como árboles sin fruto para Dios. Damos fruto en el trabajo a veces, damos fruto a veces en la casa, pero a veces no damos fruto para Dios. Es decir, somos buenos estudiantes, buenos empleados, buenos profesionales, buenas amas de casa, pero a veces no estamos dando fruto para Dios. Y eso nos encierra a todos los seres humanos. Pero viene una solución que está en el versículo 11. Dice, pero tranquilos. ¿Qué dice el versículo 11? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, yo quiero que usted vaya mirando cuántos bautismos hay en el versículo 11. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, hablando de Jesús, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos bautismos hay en el versículo 11? ¿Cuántos? ¿Quién dice algo? Uno, dice alguien. Bien. ¿Quién dice más? Dos, dice aquí el hermano. ¿Quién da más? Tres, dice allá la hermana. Muy bien. Entonces en el versículo 11 hay ¿cuántos bautismos? 3 bautismos. El bautismo de agua, bautismo de y bautismo de fuego. Nótese que no dice Él los bautizará en Espíritu Santo o fuego, sino Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, hablando que son dos. Hace una separación no con una O, si lo hiciera con la O sería uno solo, pero hace la separación con una I, ¿ok?
Entonces usted y yo debemos conocer que hay algo que se llama la doctrina de los bautismos, que aparece en Hebreos capítulo 6, versículo 2. Se lo voy a leer, dice Hebreos 6, 2. De la doctrina de bautismos, usa la palabra en plural, no en singular, Hebreos 6, 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y es una alineación de todo lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación. Entonces la doctrina de bautismos hace parte del conjunto de la doctrina de la salvación. ¿Listo? La doctrina de los bautismos es bien extensa. ¿Por qué? Porque hay aproximadamente entre 6 y 8 bautismos en la Biblia. Pero hoy vamos a hablar de ¿cuántos? De 3. Yo sé que la mayoría de las personas solo han escuchado de 2 bautismos. Entonces, no le estoy hablando algo extrabíblico, le estoy hablando algo bíblico. Pocos pastores enseñan este tema de los bautismos. Muchas gracias, mi hermano, por estar tan atento. Pero aquí hay 3 bautismos y vamos a estar tocando 3, pero esos 3 vamos a dividirlos, el de agua, el de espíritu, que son 2 de espíritu, y el de fuego, que son 2 de fuego. ¿Listo? Entonces vamos a aprender 5 por lo menos hoy, 5 tipos de bautismo. Hay otros bautismos como el bautismo de prueba, que también habla Jesús, ¿sí? Pero vamos a hablar por lo menos de esos 5 bautismos. Primero quiero que aprendamos un concepto general de lo que es bautismo. La palabra bautismo significa sumergir o pasar por o estar dentro de. Entonces bautismo significa estar metido dentro de. No, el bautismo no es solo esparción, o sea, no es ser esparcido, sino ser sumergido. ¿Me hago entender? Ser sumergido. Entonces es importante saber que el bautismo específicamente es sumergido. Entonces cuando uno lo bautizan tiene que sumergirlo completamente. Hablando del bautismo en agua y también los otros bautismos. Para identificar un bautismo hay que identificar por lo menos 3 o 4 cosas. ¿Cuáles son? Si usted se las puede grabar. Primero, ¿quién bautiza? ¿Sí? O sea, ¿quién sumerge en? Segundo, ¿en qué bautiza? ¿En qué fue? Sumergido. Tercero, ¿a quién bautiza? ¿A quién fue el que metió allá? Y cuarto, ¿para qué bautiza? ¿Listo? Entonces, primero, ¿cuál es? ¿Quién bautiza? Bien. Segundo, ¿en qué o en quién bautiza? Tercero, ¿a quién bautiza? Y cuarto, ¿para qué bautiza? Si usted aprende esos 4 conceptos, cuando llega un texto que hable del bautismo, usted va a poder identificar qué tipo de bautismo está hablando el texto. ¿Listo? Entonces le dejo esa herramienta hermenéutica para que usted pueda interpretar bien ese texto cuando vaya a interpretarlo. Muy bien, entonces como ustedes ya saben esto, me van a ayudar a interpretar el versículo 11. Vamos al primer bautismo. Yo a la verdad os bautizo en agua. ¿Quién bautiza acá? Juan. ¿Quién es Juan? Es un ministro. Tremendo eso, ¿sí? Entonces cualquier persona no puede bautizar. Juan tenía un llamado desde el vientre de su madre para anunciar al Mesías. Antes que Jesús fuese anunciado por él mismo, tenía que ser anunciado por Juan. Antes de la aparición de Jesús, aparece Juan el Bautista para anunciar a Jesús. Y era un ministro reconocido. Así que las personas no nos autobautizamos. Nótese que Jesús vino a ser bautizado por Juan, ¿cierto? Jesús, siendo Jesús, no dijo: yo me voy a autobautizar. ¿Cierto que no? Él no dijo: no, bautíceme, me voy a autobautizar, me meto al agua y... ¿Sí o no? Él vino a que lo bautizara una persona que tenía un reconocimiento ministerial. ¿Ok? Entonces, primero, el bautismo requiere que sea hecho por una persona que tenga un reconocimiento ministerial. Entonces ahí vamos identificando. Qué bueno. Luego dice:
Yo a la verdad os bautizo. ¿En qué bautiza? En agua. Ya llevamos dos reconocidos. Ese bautismo es en agua. Ahora, ¿para qué bautiza? Para arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento, nosotros se nos divide bastante, más en esta época, el arrepentimiento en dos partes. El arrepentimiento privado, que a veces nos predican del Señor y nos arrepentimos de manera privada, y el arrepentimiento público. Entonces le voy a explicar cómo era el bautismo del arrepentimiento. Juan estaba en el Jordán, y Juan estaba en una zona donde quedaba un camino, ¿cierto? Estaba Jerusalén, estaba Samaria y estaba Galilea. Entonces los judíos bajaban y no entraban a Samaria, y se les obligaba a pasar por un camino que quedaba a la orilla de el Jordán. Es decir, Juan estaba bautizando al lado de una autopista principal. ¿Me hago entender? Es decir, Juan no estaba bautizando en un río privado. Juan estaba bautizando en un lugar público, como hoy que están ustedes acá y que hay varias personas allí en YouTube, en Facebook, y que varias personas van a ver más adelante. O sea, el bautismo era un acto muy público. Entonces Juan decía, si usted lee todo el contexto, arrepentidos, víboras, pecadoras. Así era la predicación de Juan. Juan no tenía pelos en la lengua, como decimos hoy. Sí, él no le echaba, no ponía anestesia para decir las cosas. Él era directo: arrepiéntanse, pecadores, porque si no el hacha los va a cortar y los va a mandar para el infierno. Entonces llegaba la gente a arrepentirse. Juan, yo me quiero arrepentir. ¿Y de qué te vas a arrepentir? No, yo he sido un ladrón. Sí, un ladrón. Pero eso no era Juan en el oído, ¿no? Juan, yo he sido un ladrón. No. Estamos hablando de un acto público. Y entonces decía: yo he sido un ladrón. Bueno, entonces te vas a arrepentir. Sí, venga para acá. Y lo bautizaba. Él confesaba su pecado públicamente y lo bautizaba en agua. Tremendo. ¿Y a quién bautizaba? Al pecador arrepentido. ¿Me hago entender? Al pecador arrepentido. Entonces, ya sabemos y conocemos aquí la doctrina del bautismo en agua. ¿Para quién es la doctrina del bautismo en agua? ¿Quién la hace? ¿Y en qué se hace? En agua. ¿Le quedó claro esa parte? ¿Sí? ¿Fui claro? Excelente. Entonces el texto ahí nos enseña. ¿Ve que con estos conceptos se nos aclara más fácil el versículo? Ok, muy bien. Ahora vamos a hablar de otro bautismo allí. Vamos a hablar del bautismo y el Espíritu Santo. En el tema del bautismo y el Espíritu Santo hay dos tipos de bautismo. Está el bautismo por el Espíritu Santo y está el bautismo en el Espíritu Santo. Solo una palabra es diferente allí: el bautismo por el Espíritu y el bautismo en el Espíritu. Pero solo esa palabra tan pequeña nos hace una diferencia grandísima de lo que es, porque tiene efectos diferentes. Vamos a hablar primero del bautismo por el Espíritu Santo. Bautismo por el Espíritu Santo, también llamado bautismo del Espíritu Santo. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Primera a los Corintios 12, 13. Se lo repito: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aquí empieza diciendo: ¿quién bautiza? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Quién bautiza? El Espíritu Santo. Excelente. ¿En qué bautiza? ¿O en quién bautiza? Se lo voy a repetir porque ustedes me están ayudando a hacer la hermenéutica hoy del texto. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿En qué bautiza? En un cuerpo. Entonces, el que bautiza aquí, pero se llama el bautismo por el Espíritu Santo, porque ¿quién lo hace? El Espíritu Santo es el que lo hace, por eso se llama el bautismo por el Espíritu Santo. ¿Y a quién bautiza? Dice: fuimos todos. Todos no es todo el mundo, sino todos los que hemos creído.
¿Me hago entender? Entonces los que creímos realmente, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entregándole nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo nos coge y nos mete al cuerpo de Cristo. Le pregunto, ¿cuál es la iglesia verdadera? Que la gente dice, la iglesia verdadera es tal. La iglesia verdadera es el cuerpo de Cristo. Usted puede pertenecer a esta iglesia, pero si no pertenece al cuerpo de Cristo, no es salvo. ¿Me hago entender? Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces el Espíritu Santo primero coge al pecador, lo convence de pecado, de justicia, de juicio. Al convencerlo, él se arrepiente, y al arrepentirse el Espíritu Santo lo coge y lo incorpora a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Eso se le llama nuevo nacimiento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Quién bautiza al Espíritu Santo? ¿En qué bautiza? ¿Para qué bautiza? Ya le leo, 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Para qué es ese bautismo? Para salvación. Entonces el bautismo por el Espíritu Santo es para salvación. Amén. Dice que más de uno está ahí como que está haciendo. Y viene el otro bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo, ya vimos el bautismo por y bautismo en. Pues la palabra lo va indicando. Bautismo en el Espíritu Santo, ¿de qué cree que habla? ¿El Espíritu Santo qué función cumple? En el Espíritu Santo es donde es sumergido, por eso se llama en. Por, porque el Espíritu Santo es el que sumerge. En es porque el Espíritu Santo es donde se sumerge. Son dos conceptos diferentes. Lucas 24:49 dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Seráis qué? Y aquí empieza a mostrar el propósito del bautismo en el Espíritu Santo. Yo a la verdad, dice el versículo que leímos, pero voy a leer solo la final, dice: cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él, ¿quién es él ahí? No, él os bautizará. Ponle que lo voy a leer de nuevo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, Jesús. En ese bautismo en el Espíritu Santo, ¿quién es el que bautiza? Jesús. Jesús es el que hace la acción de bautizar. ¿En qué bautiza? Entonces Jesús coge al ya convertido y lo sumerge en el Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo o me estoy haciendo entender la diferencia? En el bautismo por el Espíritu Santo toma a la persona y la mete en el cuerpo de Cristo. En el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús el que toma ahora al creyente y lo mete en el Espíritu Santo. Por eso la pequeña diferencia de en y por es muy importante. ¿Me estoy haciendo entender? Este bautismo en el Espíritu Santo, donde Jesús lo sumerge, ya no es para salvación, sino para empoderamiento, para ser investido de poder por el Espíritu Santo, amados hermanos. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último. ¿Cuántos quieren el poder? Entonces, ¿ese poder para qué era? Para que la persona fuese testigo, y la palabra testigo viene de mártir. Esa persona pudiera testificar de Cristo si era necesario con la muerte. Es decir,
que la llenura del Espíritu Santo es la que me hace resistir las burlas y la crisis en el cristianismo para permanecer. ¿Me está haciendo entender? Permanecer, pero no permanecer simplemente, permanecer diciendo Él es el Señor y sigo predicando a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades. Pastor, me está ganando la crisis. Busque ser lleno de Dios, del Espíritu Santo. Y ese testificar lleva a otras señales. Al ser investido del Espíritu Santo, la persona puede recibir dones y manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Como cuáles? Sanidades, milagros, lengua, interpretación de lengua, palabra de ciencia y sabiduría, palabra profética. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso hay creyentes que no creen en el bautismo y la parte sobrenatural no se manifiesta. Pero son salvos porque fueron bautizados por el Espíritu Santo, aunque no creen en el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces los que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo sigue dando dones, nos llaman iglesias pentecostales por el día del Pentecostés. De hecho, capítulo 2 que le acabo de leer, donde se manifestó el Espíritu Santo y trajo dones y trajo manifestación sobrenatural de Dios. ¿Me he hecho entender hasta acá? Entonces, ¿cuántos bautismos hemos visto? 3, ¿cierto? ¿Cuáles? Y en, ¿cierto? ¿Cuál bautismo nos falta del texto? El de fuego. ¿Listo? Entonces, nosotros podíamos interpretar fuego allí desde nuestra cosmovisión, desde nuestro punto de vista. Yo le pregunto y dice, pastor, para mí el fuego ahí es esto. Pero cuando uno tiene un texto hay que respetar el contexto. ¿Sí? Entonces cuando usted tenga un texto, no se invente la interpretación. ¿Quién tiene la interpretación del texto? ¿El texto o el contexto? ¿Listo? Entonces, ¿qué es fuego en el contexto? Lea el versículo 10 y lea el versículo 11 y usted mismo se dará cuenta qué es fuego en el contexto. Versículo 10 y versículo 12, o sea, el versículo anterior y el versículo posterior. ¿Y qué es el fuego del versículo 10? ¿El fuego qué es? ¿A qué se refiere el fuego del versículo 10? Al infierno. ¿Y a qué se refiere el fuego del versículo 12? El del 12. También el fuego. Entonces mire, el versículo 10, el fuego es infierno. Versículo 12, el fuego es infierno. Versículo 11, ¿el fuego qué es? Infierno. Ay, pastor, qué cosa tan dura. Y hay dos tipos de bautismo en fuego. Uno que es fuego de infierno y otro que es fuego del Espíritu. Y ya se los explico. Voy a leerle Mateo y luego le leo Apocalipsis para explicarles de fuego. Mateo 10, 28. Ahí mismo en el mismo Mateo capítulo 10 versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, no le tema al diablo que lo puede matar. No le tema a un sicario que lo puede matar. Mas el alma no puede matar. Si usted está en Cristo, le pueden pegar un tiro y matarlo, pero el alma no se la pueden matar. Luego dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma. ¿Quién es aquel? Jesús, Dios. Y el cuerpo, ¿dónde? ¿Quién destruye el alma y el cuerpo en el infierno? ¿El diablo?
¿El diablo destruye el alma y el cuerpo en el infierno de la persona? El diablo mismo va a ser echado al lago de fuego. Es Dios mismo el que va a echar a la persona al lago de fuego. Entonces, ¿a quién le debemos de temer? Al Dios que es amor, pero al Dios que es fuego consumidor. ¿Y qué se refiere a fuego consumidor? Infierno. Esta doble parte de la personalidad de la forma de Dios, de ser amor para salvarnos por gracia, pero si no nos arrepentirnos, enviarnos al infierno. Apocalipsis 20, 14 y 15, hablando del juicio final, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Quiénes lanzaron? Muerte y el Hades. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que los que no se arrepintieron, los que no nacieron de nuevo para ser inscritos en el libro de la vida, ¿qué hizo Dios? El Señor los bautiza. ¿A quién bautiza? A los que no están inscritos en el libro de la vida, los que no nacieron de nuevo. ¿En qué los bautiza? Los sumerge en un lago de fuego. ¿Para qué los bautiza? Para condenación eterna. ¿Cuántos quieren ser bautizados en ese fuego? Hermanos, todo el mundo va a ser bautizado. El punto es en qué. El que no se quiera bautizar por arrepentimiento, el que no sea bautizado para nacer de nuevo. Si nacemos de nuevo, si nuestro nombre no está inscrito en el libro de la vida, seremos bautizados en el lago de fuego. Y hay otro bautismo de fuego, que es el fuego del Espíritu Santo. Hechos 2, vinieron llamas repartidas como fuego. Pero el fuego de este versículo, el contexto es infierno. ¿Ok? Amados hermanos, felicitamos a aquellos que se quieren bautizar en agua, mostrando que fueron bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando vamos a bautizar a 3 personas hoy, y me alegra porque por una sola alma hay fiesta en el reino de los cielos. Y me alegra, ¿por qué? Porque es una decisión importante y pública, donde en un mundo que dice que Dios no existe, que lo bueno están llamando malo, podemos decir públicamente: yo creo en Jesús, Él es mi Señor y Él me va a gobernar. Amén. Y yo lo animo a usted, si quiere tomar la decisión, únase, hable con su líder, hable conmigo, haga el curso de Aprenda Doctrina Básica. Principios, como esta doctrina, esto es doctrina básica. Los que vieron el curso vieron algo de esto, ¿cierto? Los que van a bautizar ya vieron este tema porque vieron doctrina básica. Y mucha gente lleva a veces años en la iglesia y no sabe esto que es doctrina básica. Porque en las iglesias la pasan predicando, perdónenme la expresión, cosas sin oficio. Pero el púlpito es para predicar la Biblia, para que aprendamos doctrina y podamos salir adelante en este mundo y en el venidero por el poder de la palabra y el Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias por cada persona que está acá y bendigo a los que se bautizan. Te pido que sea un bautismo, Señor, real en sus vidas para salvación, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida, para poder el día que esté allí, el Señor no tome la decisión de echarlos al lago de fuego, sino que el Señor diga: ellos son míos, yo pagué el precio por ellos, y nos salves por gracia, porque ninguno podemos ser salvos por nuestras obras. Todos somos malos delante de tus ojos, delante de tu ley, delante de tu justo juicio. Todos somos culpables, al menos que Jesús
paga el precio por nuestro pecado. Y hoy hemos venido a declarar esto: tú pagas el precio por nuestro pecado.